Buenas tardes, tengan todos y todas. Para Data Center Consultores es un placer estar en este evento de Data Center Dynamics en la Ciudad de México. Antes de iniciar, quisiera presentarme. Mi nombre es Lorraine López. Como les mencionaba, de Data Center Consultores soy la directora del Departamento de Operaciones. Y en este departamento trabajamos todo lo que es la parte de operación, la parte de gestión de centros de datos. Si alguno ha escuchado hablar de Data Center Consultores antes, sabrán que nosotros somos muy reconocidos en la región por el diseño y certificación y comisionamiento y puesta en marcha de centros de datos. Y estamos también brindando actualmente servicios de operación, gestión y mantenimiento de los mismos. La presentación del día de hoy es sobre el error humano, apagón y colapso informático, cómo prevenir el desastre en su centro de datos. Antes de iniciar mi presentación, quisiera enviarles o extenderles un saludo de parte de Data Center Consultores enviando nuestra solidaridad por los recientes eventos que han sufrido una nación como México. Entendemos que México es un país muy fuerte y va a salir adelante, y les enviamos un abrazo y mucha fortaleza en estos momentos difíciles. Bien, para iniciar, si me pasan por favor la siguiente diapositiva. A mí me gusta iniciar las presentaciones en este caso con un proverbio chino que es muy conocido, el cual dice que la misma agua que hace flotar el barco puede hundirlo. La interpretación de este proverbio universalmente se dice que es que algo que hoy en día nos da beneficio o nos puede dar muchísimos ayuda en el día a día, igualmente podría convertirse en un enemigo o en algo contraproducente, dependiendo de cómo logremos manejar la situación. Entonces, a través de mi presentación vamos a ir reflexionando acerca de esto. Siguiente diapositiva, por favor. Entre los pilares de Data Center Consultores tenemos la filosofía de Data Center 3.0, el cual se enfoca en 4 pilares principales. Como les mencionaba, inicialmente nosotros crecimos diseñando centros de datos con alto nivel de disponibilidad y que sean certificables por un tercero, ya sea Uptime, ICREA o algún otro estándar que el cliente así lo desee. Además, nos hemos caracterizado por hacer diseño con un crecimiento modular y adaptable a las necesidades del cliente, adaptable al crecimiento que el cliente tenga proyectado. Y nuestro tercer pilar es algo que hemos trabajado desde siempre, y últimamente estamos fortaleciendo más con lo que son organizaciones o centros de datos altamente eficientes y sostenibles, ambientalmente hablando. Entonces también hemos estado certificando los centros de datos en otros estándares que le permita al cliente tener la seguridad de que su data center está totalmente eficiente, sostenibilidad energética, etc. Y como último pilar, y es del que me voy a enfocar más el día de hoy en esta charla, es en que cada data center cuente con organizaciones altamente confiables y gobernables. Esto va a permitir que haya una verdadera sostenibilidad de la operación, no solamente el diseño sea el apropiado, no solamente el diseño sea el de alta eficiencia o de alta disponibilidad, sino además que la organización permita sostener eso en el tiempo. Siguiente. Bien, como primera estadística que quisiera mostrarles hoy, estamos viendo en este momento una estadística del Uptime Institute que ellos toman de sus bases de datos y las publican, y tal vez es muy conocida por ustedes, pero indica que el 70% de las caídas de centro de datos son atribuidas o son causadas por el error humano. Esto también está muy ligado a otras estadísticas que podemos ver en Ponemon o en Data Center Knowledge,
Por ejemplo, Data Center Knowledge dice que 2/3 de las interrupciones o caídas de centros de datos están totalmente relacionadas a procesos y no relacionadas a sistemas ni infraestructura. Por lo tanto, vemos la importancia o cómo fortalece esta estadística con la del Uptime Institute. Les voy a mostrar adicionalmente algunas estadísticas del Instituto de Ponemon. Siguiente, por favor. Acá en esta figura se muestra la estadística de una encuesta que realizó el Instituto de Ponemon. Ellos la realizan cada 3 años, ellos iniciaron en el 2010. Esta es la actualización del 2013. Básicamente se les hizo una encuesta a 584 administradores de centros de datos, de los cuales 95% de estas personas, de estos administradores, aseguraron que ellos sufrieron una caída en el último año. Y de estas, 35% de estos data centers afirmaban que tenían una infraestructura altamente disponible y con redundancia. Por lo tanto, sin importar si era un Tier 3, Tier 4 o cualquier otra característica o certificación, igual tuvieron interrupciones. Acá en la gráfica se muestra las principales causas. Podemos destacar que la primera es fallo en batería de la UPS, y la siguiente causa principal por 2 años consecutivos, en el 2010 tanto como en el 2013, muestra que la segunda causa principal es un tema accidental o error humano. Esto quiero actualizarles un poco más en la siguiente diapositiva, por favor. Acá están las 5 causas principales de interrupciones no planificadas de centros de datos. Podemos ver que la principal, ¿verdad? Les comentaba, un 55% es de fallo en baterías de UPS y un 48% error humano o un accidente que provocara una caída. 46% es capacidad excedida de la UPS, 34% ataque cibernético y fallo en equipo de TI es el último del top 5. Podemos aquí ver cómo va a ir evolucionando estos datos en el tiempo. Estos son estadísticas hasta el 2013. Yo traigo hoy en día la actualización del 2016. Siguiente, por favor. Esta es la actualización del mismo estudio realizado por Ponemon el año pasado, en el 2016. Y acá, en esta ocasión, solamente se permitió en el estudio o en la encuesta que se le hacían a los administradores seleccionar una única causa. Por lo tanto, al compararlo, los porcentajes se vieron afectados, pero siguen siendo proporcionales a los estudios de años anteriores. La gráfica verde muestra el año 2016. La gráfica naranja muestra el resultado del año 2013. Y la gráfica color celeste o cian muestra el resultado del año 2010. Como pueden ver, sigue manteniéndose el fallo de UPS como causa principal en todos desde el 2010 hasta el 2016. Ataque cibernético, ustedes pudimos ver el resultado del 2010, era muchísimo más inferior y ahora es algo que se ha vuelto muy común por todo lo que es el avance tecnológico, el uso de aplicaciones financieras, etcétera. Ahora es más común el ataque cibernético y el error humano, y como pueden ver en la estadística, desde el 2010 tiene un 24%, en el 2016 un 22%, prácticamente no ha cambiado. Quiere decir que en los últimos 6 años a nivel mundial no se ha logrado implementar protocolos que realmente logren cerrar esta brecha, puesto que sigue siendo bastante fuerte. Ahora, nosotros como Data Center Consultores, que hemos ido alrededor de la región, Suramérica, Centroamérica, visitando data centers, dando consultoría, hemos podido determinar que estas causas mostradas acá también, a pesar de que no son error humano, directamente atribuidas al error humano, sí podemos asegurar totalmente que son situaciones
de error de gestión, de error de operación. Entonces viene estando relacionado al error humano, puesto que al haber una mala gestión en la operación causa que los sistemas fallen. Por lo tanto, es totalmente prevenible, que un fallo en el sistema OPS es totalmente prevenible si se implementan las prácticas adecuadas de operación y de mantenimiento dentro del centro de datos. Siguiente diapositiva, por favor. Esta es una gráfica muy interesante, puesto que demuestra cuál es la relación entre el costo que puede tener una interrupción no planificada y la duración que tienen esas interrupciones. Igualmente en el estudio está dividido por 2010, 2013, 2016 en la misma gráfica, y por colores. En color verde tenemos lo que es la duración de una interrupción parcial, quiere decir que se cayó un equipo, una redundancia, un brazo, etcétera, que provocara pérdida de redundancia, no una caída total. Tenemos en naranja una interrupción no planificada total, y tenemos como último dato en el color celeste o cian el average total, digamos el promedio total de ambas, de la combinación de ambas. Por lo tanto, si veamos a la parte, al gráfico de la derecha de ustedes, el 2016, podemos ver que la interrupción promedio no planificada total tiene una duración aproximada de 130 minutos, ¿verdad? Esta es lo que dio. La interrupción parcial de un equipo o una redundancia, 64 minutos, y para un promedio aproximadamente de 95 minutos. La línea roja muestra el costo en dólares que estas caídas tuvieron, por lo que esta duración de una caída total o una interrupción total del centro de datos de 130 minutos está costando alrededor de $1 millón aproximadamente. Yo no lo traje en la presentación, pero el estudio también indica que más o menos ellos, según hacen un promedio para todo lo que es Norteamérica, específicamente el mercado norteamericano, Estados Unidos, indican que las empresas que tienen una mínima relación o una mínima dependencia de TI aproximadamente tienen un costo de minuto de $500, ¿verdad? Es como el mínimo. En caso de empresas medianas que tienen una dependencia mediana a las aplicaciones, a los sistemas de TI, el minuto aproximadamente va costando de $5,000 a $6,000 el minuto. Y para organizaciones que dependen totalmente de las plataformas, de los sistemas de TI, por ejemplo Facebook, por ejemplo Amazon, el minuto de interrupción está costando $17,000 aproximadamente. Entonces, podríamos ubicarnos, dependiendo de su organización, donde podría estar. Lo mínimo son $500 el minuto, si nunca he hecho un estudio, pero igualmente la mayoría de organizaciones rondan entre los $5,000 y $6,000, y organizaciones financieras, bancos, etcétera, van casi llegando a los $10,000 el minuto. Siguiente diapositiva, por favor. En esta gráfica vemos una relación del costo versus la duración. Por lo tanto, entre más dure la caída o entre más minutos se incremente la interrupción, se incrementa proporcionalmente el costo de esta caída. Entonces, esto es algo importante. No es lo mismo el costo que puede tener una caída de 1 hora por minuto, pueden ser $5,000 por minuto. Si hablamos o lo trasladamos a una caída de 3 días, entonces ya el costo va a incrementarse, se podría incrementar hasta 3 veces. Ese minuto por caída ya va a salir más o menos en $15,000 aproximadamente.
Siguiente diapositiva, por favor. Este es un ejemplo que quería mencionarles de algo muy reciente que le pasó a una aerolínea British Airways. En la noticia, ellos anuncian como encabezado: "Someone switched off the power", alguien apagó la energía. Básicamente esa fue la noticia que se tuvo. Y podemos aquí concluir que la interrupción del centro de datos de British Airways, que los dejó 3 días sin poder planificar ni agendar los vuelos de sus pasajeros, afectó a 75,000 pasajeros que estuvieron atascados en los aeropuertos, que tuvieron que reprogramar o quedarse en hoteles, fallar a reuniones familiares, empresariales, y representó pérdidas para la organización de $102 millones. Esto sin contar todo lo que son, que en este dato no están todas las demandas legales que tuvieron por sus pasajeros que se enojaron y demandaron a la organización. Básicamente la explicación que da el CEO sobre esta situación es que había un técnico de un proveedor trabajando en la UPS, en el suministro de energía, en un cuarto de carrier, y esta persona estaba autorizada a estar ahí, estaba haciendo mantenimiento. Inclusive ustedes pueden encontrar la entrevista en CNN. Él explicaba que no había razón por la cual desconfiar del proveedor, porque había trabajado con ellos muchísimos años y era una persona y el proveedor muy profesional. Sin embargo, realizó una maniobra que no estaba autorizada a realizar, y esto provocó una desconexión en la energía eléctrica, y también hizo bypass en los UPS, bypass en los generadores, y colapsó el sistema eléctrico. A tal punto que cuando se reconectó de una manera no apropiada, se quemaron los servidores, bases de datos, sistemas. Entonces la avería se extendió ya a un tema de TI, y esto les causó 3 días de interrupción de sistema, 3 días sin poder dar el servicio a sus clientes. Siguiente, por favor. Acá yo recopilé más o menos algunas de las declaraciones que nos da Willie Walsh al respecto, y él nos dice que esto no debió haber pasado. Pasó, pero yo no se lo desearía ni a mi peor enemigo. Es una declaración que tuvo. Otra indica que no quiero ver a nadie sufriendo lo que sufrió British Airways, y no quisiera ver a ningún cliente de ninguna otra aerolínea sufrir por lo que pasaron los clientes que fueron afectados directamente por esta interrupción. Otra declaración indica que no está seguro de lo que sucedió, pero lo único que desea es recuperarse de esa interrupción. Valga decir que esto fue el 6 de esta caída fue en mayo 27 de este año, y un mes después volvieron a tener una interrupción relacionada con el centro de datos. Por lo tanto, ya esto es algo que se les hizo recurrente, y que podríamos decir, bueno, fue British Airways, tal vez fueron los únicos que les sucedió. Yo sí tengo acá estadísticas, permítame para decírselas, sobre otras aerolíneas que también han reportado interrupciones en sus sistemas. Por ejemplo, Delta Airlines tuvo 2 interrupciones, una en el 2017 y otra en el 2016. Southwest Airlines tuvo en julio del 2016 una interrupción de sus sistemas, y en el 2015 un problema de software que también afectó a sus usuarios. United Airlines también reporta una caída en el 2017 relacionada con el centro de datos. Por lo tanto, esto no es único de British Airways, tal vez fue la más sonada, pero sí varias aerolíneas en este ejemplo han tenido este mismo problema. Tanto es así que Europa quiere implementar una regulación para evitar tanta afectación a los usuarios. Siguiente diapositiva, por favor.
Por lo tanto, podemos concluir que nuestro centro de datos está en un riesgo continuo. Definitivamente, el error humano tenemos ejemplos, tenemos estadísticas, es el mayor contribuyente a estas interrupciones. Y estas intervenciones humanas se dan todo el tiempo durante los mantenimientos que yo tengo que hacer para extender la vida útil de mis equipos. Por lo tanto, cada vez que yo ejecuto un procedimiento de mantenimiento o hago una maniobra en mi centro de datos, me introduce riesgo directamente de una interrupción a mi operación. Siguiente, por favor. Debido a esto, nosotros en nuestra experiencia, como les mencionaba en la región, hemos podido recopilar 5 malas prácticas que podemos agrupar en 5, de las cuales son muy frecuentes en la administración de centro de datos. La primera es poco entrenamiento en los procedimientos de operación. La segunda es dependencia de proveedores. La tercera es que la estrategia del centro de datos no está definida. La cuarta es que existen muy malas prácticas en la documentación del centro de datos. Y por último, falta de planificación en la ejecución de cambios. Voy a hablar de cada una de ellas. Siguiente, por favor. La primera, que se refiere a el poco entrenamiento en procedimientos de operación, básicamente es que el personal del centro de datos, los operadores, los proveedores, los invitados, inclusive personal de TI, deben ejecutar actividades en espacios críticos y deben saber cómo deben conducir y ejecutar esos procedimientos. Muchas veces las políticas no están definidas, las políticas de seguridad o políticas de cambios, políticas de manejo de activos, políticas de ingreso de equipos, no están definidas, o si están definidas son desconocidas por las personas que lo ejecutan. Hay una escasa documentación de procedimientos estándares de operación, los SOPs, que estos nos ayudan a saber cuáles son las maniobras y cómo ejecutarlas, las maniobras a nivel electromecánico. Y hay muy bajas prácticas o muy poca implementación de prácticas de salud ocupacional dentro del centro de datos, que esto es sumamente importante porque es no solamente la vida humana, sino también, que es lo más importante, pero también es un riesgo de interrupciones no planificadas por accidentes que puedan suceder durante los mantenimientos o durante alguna maniobra realizada en el centro de datos. Siguiente, por favor. La segunda causa o la segunda grupo es la dependencia de proveedores. Existe una alta dependencia en todo lado, podemos decir, en todo data center que visitamos, existe una alta dependencia de los proveedores y son ellos los que tienen el conocimiento de cómo hacer o cómo ejecutar los mantenimientos en mis equipos críticos. El problema es que no se implementan controles de calidad, no se documentan esos pasos para realizar el mantenimiento de manera que sean estándar, de manera que el técnico ejecute adecuadamente sin arriesgar mi operación. Y muchas veces llegan técnicos o proveedores que no necesariamente están cualificados o con la competencia necesaria para ejecutarlo estos mantenimientos dentro de mis equipos críticos. Por lo tanto, esto deberían establecerse prácticas para que estén preaprobados y la organización sepa que cualquier persona que vaya esté autorizada y sea competente para realizar el trabajo. Siguiente, por favor. La estrategia de datos tiene que estar definida. Hemos encontrado que esto es un punto débil en muchos de los centros de datos. Hay un divorcio o no hay una integración entre el personal de TI y el personal de infraestructura o de operaciones. Los objetivos son divididos, no tienen objetivos en común.
También un problema es que la disponibilidad o los objetivos del centro de datos tampoco están claramente definidos, por lo tanto no tienen un norte, una visión que permita orientar financieramente y operacionalmente la organización. Siguiente, por favor. La cuarta es malas prácticas en la documentación. Como les mencionaba anteriormente, deben existir los MOPs o los Methods of Procedures, que nosotros les decimos en español procedimiento de trabajo o de mantenimiento, que básicamente debe tener incluido un análisis de riesgos que permita al operador y al técnico saber qué situaciones podrían darse durante el mantenimiento y cómo manejar, cómo actuar ante estas situaciones. No hay una fuente centralizada ni disponible de esta información. En muchos casos está documentada, pero cuando se solicita, los técnicos no saben dónde está, la versión que tienen impresa o que tienen disponible no es la actualizada y los documentos no se utilizan. Además, que no existen documentación para eventos críticos. Eventos críticos, estamos hablando de situaciones de emergencia, situaciones relacionadas con desastres naturales, todas estas situaciones de emergencia, si alguien tiene un accidente del centro de datos, si hay un incendio, si bomberos tiene que entrar, si el personal de emergencias tiene que entrar a atender a una persona que tuvo una enfermedad, un accidente, etcétera, dentro del centro de datos, cómo actuar, cómo evacuar. Hay un procedimiento sumamente importante, es cómo hacer cese de operación del centro de datos en caso que el gobierno o los comités de emergencias locales me pidan que evacúe el edificio y apague el data center, ¿verdad? Este tipo de situaciones en muchos lugares, en muchos centros de datos no están definidos y no existen protocolos que permitan a la organización prepararse y ensayar y hacer simulacros de emergencia para estas situaciones. Siguiente, por favor. Y la última y sumamente importante es planificación en la ejecución de cambios. Es muy importante que cada cambio que se realice dentro del centro de datos sea documentado y esto hace que muchas veces los planos no coincidan con la realidad. El etiquetado físico de los equipos y el cableado estructurado no es el apropiado y muchas veces TI implementa soluciones temporales que terminan siendo permanentes. Por lo tanto, no se dio un correcto seguimiento para ya implementar una solución veraz y no quede, por ejemplo, un cable de un lado a otro incomodando o totalmente haciendo inválidas las mejores prácticas de cableado estructurado. Además, debe existir una política de cambios que no solamente esté orientada a TI, sino también al equipo electromecánico crítico del centro de datos. Y además, debería planificarse adecuadamente cómo yo voy a ir creciendo en términos de espacio, energía y enfriamiento, además de un tema de eficiencia. Siguiente, por favor. Para ello, Data Center Consultores ofrece un servicio de estrategia, operación y mantenimiento que le hemos llamado EOM. Este servicio lo que hace es básicamente definir la estrategia, los protocolos, la operación y mantenimiento de los centros de datos. Siguiente, por favor. Y esto sí quisiéramos enfatizar que es muy diferente implementar una estrategia de operación y mantenimiento a implementar un programa de mantenimiento preventivo como lo vemos normalmente en las organizaciones. Una cosa es el programa de mantenimiento preventivo donde tenemos programado cada cuánto se van a hacer los mantenimientos y otra cosa ya es la estrategia que me va a permitir definir objetivos, los planes de disponibilidad, planes de capacidad, un calendario de mantenimiento preventivo, por supuesto, pero además abonado a una estrategia de recolección de datos para poder tener mantenimiento predictivo, etc. Siguiente, por favor. Ok. Hablemos un poco, antes de terminar, sobre procedimientos de operación. Básicamente, los procedimientos de operación definen quién está autorizado para ejecutar un procedimiento,
cómo debe ejecutarlo y cuándo debe ejecutarlo. Vamos a ver cuáles son esos procedimientos. Siguiente. Ok, ¿para qué sirven estos procedimientos? Estos procedimientos tienen varios objetivos. Primero, me define un estándar de calidad y nos define las políticas o el comportamiento deseado que queremos que las personas ejecuten. Entonces, la política me dice cuál es el comportamiento que yo quiero ver en la organización y el procedimiento me dice cómo, cuándo y dónde debo ejecutarlo. ¿Quién debe ejecutarlo, además? Adicionalmente, me da consistencia en todas las actividades, minimiza las interrupciones no planificadas y reduce los costos operativos. Siguiente, por favor. Y estos procedimientos se clasifican en 4 principalmente según el Uptime Institute. Podríamos decir que están los SOPs, que son los procedimientos de operación estándar, los MOPs, que son los procedimientos para la ejecución, el paso a paso de los mantenimientos y trabajos en los equipos, los procedimientos EOPs, que son procedimientos específicamente para emergencias, situaciones de emergencia, y los SCPs, que es los procedimientos que me indican cómo está configurado el sitio, cuáles son las secuencias de operación y cuáles son los puntos de operación de cada de los sistemas del data center. Siguiente, por favor. Los SOPs, como les mencionaba, lo que me va a describir en este procedimiento es la secuencia de pasos para aislar un equipo y para retornar la operación. Esto es sumamente importante porque me va a decir cómo voy a ejecutar un cambio, cómo voy a aislar una falla, cómo voy a aislar un equipo para darle un mantenimiento. Para eso sirven los SOPs. Siguiente. Los MOPs es básicamente cómo voy a hacer el paso a paso de las actividades de mantenimientos, ya sea preventivos o correctivos, ante una falla. Adicionalmente, deberían basarse en las recomendaciones del fabricante y también en cuál es la condición que actualmente tiene el equipo. Normalmente también se define por si es un mantenimiento por intervalo, su frecuencia, etc. Siguiente, por favor. Los procedimientos de emergencia, les decía que me va a decir cómo voy a aislar o cómo va a responder mis equipos ante una falla. Además me dice cuáles son los riesgos que puede tener el sitio a nivel natural o desastres provocados por el hombre como incendios, explosiones, huelgas, etcétera, y cómo voy a actuar ante ellos. Adicionalmente, estos procedimientos deben estar totalmente alineados a los planes de recuperación ante desastres y cómo voy a coordinar el intercambio entre el sitio principal y el sitio alterno en el caso que tenga 2 data centers. Siguiente. Los SCPs básicamente indican o describen cómo está la configuración actual del sitio, cuáles son los puntos de operación en que deben estar ajustados los equipos y cuáles son los lineamientos para asegurarnos que mi data center está en un desempeño óptimo. Además, describe las secuencias de operación que podrían tener los equipos o los sistemas automatizados. Siguiente, por favor. ¿Cómo sé yo que tengo una organización poco eficiente? Bueno, aquí yo pude listar algunas de las características que se muestran organizaciones que necesitan implementar estas prácticas. El staff tiene correos sin responder, tareas pendientes, se pierden reuniones, aplaza reportes, los informes de indicadores no les da tiempo de entregarlos a tiempo, actividades de rutina que deben ejecutarse en el data center son postergadas porque no tenemos tiempo para ejecutarlas. El staff le cuesta mucho asistir a capacitaciones por falta de tiempo, tiene una sobrecarga laboral y de horas extra, o bien ejecuta más actividades de las que deberían estar en su puesto o según su entrenamiento. Además, tenemos indicadores financieros como que los contratos de mantenimiento se exceden el presupuesto, no existe planificación financiera o los costos de energía, que es sumamente importante, no están estimados. Y por último, hablando de cableado estructurado, no está administrado.
no hay un etiquetado apropiado dentro del centro de datos en los equipos y en el cableado, y los planos as-built o los planos de constructivos no coinciden con la realidad, ¿verdad? Básicamente lo que se construyó cambió y no se actualizaron los documentos. Siguiente. Para ello nosotros recomendamos la optimización de las 4 P de servicio: personas, procesos, productos y proveedores. Nos debemos enfocar en cada una de ellas. Por lo tanto, tenemos las personas, que minimizan los desperdicios en lo que es uso de recursos; los procesos, optimizan los indicadores; los productos, optimizan las herramientas; y los proveedores, pues nos va a tener indicadores de energía. Ya para terminar, siguiente. Quería comentarles que tenemos certificaciones o este servicio puede ser totalmente certificable. Actualmente Aptime Institute tiene un esquema de certificaciones que va para centros de datos que actualmente ya son certificados TIR en Facility, o para centros de datos que no son certificados TIR Facility, pero que desean certificar, o que venga un tercero a verificar su operación para poder decirle a la organización o a sus clientes que tienen implementadas buenas prácticas de operación y mantenimiento. Esa certificación se llama M&O. Por lo tanto, el mapa que les muestro a continuación indica que solamente hay 8 proyectos en América Latina certificados a nivel general en operaciones. En México, por ejemplo, solo existe una organización, BBVA, que tiene esta certificación, y las demás están en Sudamérica. Y a nivel general, solo existen 3 proyectos que no son TIR, porque no tienen infraestructura TIR, porque no tienen la certificación TIR, pero que sí tienen buenas prácticas de operación y mantenimiento implementadas y que están certificados. Estamos hablando de 3 en Latinoamérica, 2 de ellos están en Costa Rica. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en el más reciente en Costa Rica en esa certificación, y ellos son un colocation. Por lo tanto era muy importante para ellos poderle decir a sus clientes que a pesar de que no tenían la certificación TIR, ellos eran competitivos a nivel de operación y sostenibles debido a que tenían una certificación que los respaldaba. Y en Chile tenemos la otra empresa que tiene esta acreditación. Por lo tanto, es un diferenciador para las organizaciones tener esto, y además es un seguro que pueden tener de parte de un tercero que les diga, porque ellos, ustedes saben que lo bueno de las certificaciones es que nos obliga a estar en mejora continua, debido a que cada 2 años o cada vez que se vence la certificación vienen a verificar nuevamente que mantengamos las buenas prácticas y que hayamos cerrado las brechas o mejorado los indicadores. Por lo tanto, estas certificaciones aseguran también a la organización que van a comprometerse a seguir ejecutando estos procedimientos, y va a seguir en el ciclo de mejora continua dentro de sus operaciones del centro de datos. Entonces quería dejarles este mensaje importante. Como les decía en la charla, en las estadísticas, el error humano es el causante principal de estas interrupciones, y lo único que podemos hacer para minimizar ese riesgo es documentar procedimientos, implementar buenas prácticas y capacitar a nuestro personal y proveedores a ejecutarlos de manera adecuada. Y no solamente para situaciones en operación normal, sino también ante emergencias que sabemos que pueden suceder en cualquier momento. Ahora yo voy a dejar un espacio para preguntas. Si las tuvieran, creo que el personal de técnico me puede ayudar a que pueda escuchar la pregunta. Hay una pregunta, Lorraine.
Voy a intentar pasar el micrófono y yo te la vuelvo a hacer a ti para que la puedas escuchar con nitidez, ¿de acuerdo? De acuerdo. Señor, por favor. Sí. Sí, claro que sí, cómo no. Sí, buenas tardes. Me parecieron muy interesantes las estadísticas donde resaltas que el error humano en las etapas de mantenimiento, en este caso con el caso de British y otros casos, pues han sido causa del problema. Obviamente la propuesta de seguir estándares es algo bastante interesante. ¿Existe manera o existen organismos que puedan certificar o que señalen a compañías altamente certificadas para llevar a cabo los mantenimientos en los diferentes países? Es decir, ustedes son una, ¿verdad? Pero ustedes tendrían manera de presentar una agenda, digamos, o un listado de esos proveedores. Sí, bueno, para contestar su pregunta, espero que me estén escuchando bien. Básicamente, Apten Institute lo que viene a certificar es que la organización haya implementado procedimientos de operación en general y de gestión. Hay un punto específico que ellos vienen a certificar y es la parte de mantenimiento. Les mencionaba que dentro de los procedimientos que se documentan son los MOPs. Estos son el paso a paso que certifica no solamente que está documentado cómo se va a ejecutar los mantenimientos, que es donde tenemos el mayor riesgo, sino cuáles son los controles de calidad que la organización está implementando para saber que el proveedor está haciendo bien su trabajo. Entonces, nosotros como organización Data Center ofrecemos la consultoría para poder implementar estos procedimientos en la organización. Tenemos profesionales, ingenieros eléctricos, mecánicos, que nos ayudan a establecer con el proveedor cuáles son estos controles de calidad y cuáles son estos paso a pasos que se deben seguir. Y no solamente eso, sino también las maniobras que se realizan estándares en la operación. Y esto lo viene a certificar el Apten Institute como un tercero imparcial para verificar que se hayan implementado. Entonces, esta certificación es una evaluación que viene a ver la evidencia de que ya se haya hecho. Viene a ver registros, viene a ver evidencia como una auditoría para verificar que la organización de verdad lo haya hecho o implementado consistentemente. Entonces, sí existe una organización, como les decía, existen 8 proyectos en América Latina que están certificados y ayuda al cliente a tener esa tranquilidad de que haya un estándar para la ejecución de estas actividades de operación y mantenimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorraine. Se nos está ya acabando el tiempo. No tenemos más para las preguntas. Quería agradecerte el que nos estés acompañando vía virtual y muchísimas gracias también a nuestro público que ha seguido muy atento a la presentación. Muchísimas gracias, Lorraine. Un abrazo, gracias.